Al borde de un acantilado, el joven druida lloraba la muerte del bebé, aferrándose a su pequeño cuerpo como si al soltarlo fuera a desvanecerse. Sus manos y su ropaje estaban manchados con el rojo carmesí de la inocencia perdida. Se odiaba a sí mismo por ser tan débil, por nunca haber tenido la voluntad de decidir por sí mismo, por haber pasado su vida buscando la perfección en los ojos de los demás. Las lágrimas caían en torrentes por su rostro, incontrolables, como una catarata abundante y desbordada por la culpa. Pero no era solo su destino el que ahora pendía de un hilo. Sabía que Cathal no dejaría esto así. Tarde o temprano, vendría por él y por sus hermanos. Intentó pensar en una salida, en una forma de escapar de las consecuencias de sus actos. No encontró ninguna. Su mente, nublada por la desesperación, contempló por un instante la idea de entregarse al vacío que se extendía ante sus pies. Desde aquella altura, todo terminaría en un instante. Pero no. Su alma no encontraría la paz, solo aceleraría su condena. Desvió la mirada hacia el pequeño cuerpo entre sus brazos. No tenía el valor de buscar un lugar para enterrarlo, y tampoco tenía la fuerza para soltarlo. Estaba atrapado, hundido en un ciclo interminable, una espiral de desesperación de la que no veía salida. Se dio la vuelta y se dirigió hacia un árbol cercano, donde se sentó a tratar de ordenar sus pensamientos. Por un instante, cerró los ojos e intentó encontrar algo de calma. Y entonces ocurrió lo más inusual que podría haber imaginado. Un brillo singular irradiaba desde la marca del trisquel en el hombro del niño. Connor, desconcertado, comprendió lo que aquello podía significar. Se había elegido un nuevo recipiente. El druida había leído lo suficiente como para entender la situación. El alma del difunto príncipe había encontrado un nuevo portador. Un ser vivo. Había nacido en el mismo instante en que otro murió, reflejando cómo la vida sigue su curso, cómo el espíritu trasciende cuando el cuerpo y la mente han cumplido su propósito, o cuando se les ha arrebatado. Dejó de llorar, se levantó del suelo de inmediato, sintiendo la energía que se había liberado cuando el brillo del trisquel desapareció. Decidió ir a buscar a quien había estado allí por un momento y que ahora lo poseía. Caminaba por el bosque frondoso y oscuro con gran sentido de intriga, y ya empezaba a iluminarse con los primeros rayos de la mañana. Agudizó la especificación de sus sentidos, precisar cuál sentido intentaba utilizar y cuándo sería el momento exacto de aumentar la energía para sentirlo. Sus pies, exhaustos y reacios a seguir avanzando, finalmente lo llevaron al lugar de donde parecía provenir lo que estaba rastreando. Prácticamente había atravesado todo el bosque cuando llegó a una de las numerosas madrigueras que albergaban pequeños animales. «¿Esto es una broma?», murmuró para sí mismo. Sacudió la cabeza ligeramente, retractándose de sus palabras, ya que todo era posible en la vida y la magia. Eran las palabras del dios Dacta después de todo. Depositó el cuerpecito con cuidado sobre la hierba y se arrastró a gatas hasta la madriguera. La visión le hizo brillar los ojos, aturdiéndolo un poco por la energía que tenía allí. Había una hembra de zorro rojo en el agujero. 2 de sus pequeños cachorros recién nacidos estaban a su lado, mientras ella yacía acurrucada junto a ellos. El hombre podía ver que ella respiraba, pero cuando captó su atención, sus orejas se levantaron y una amenaza apareció en sus ojos centelleantes. Había un leve indicio de un gruñido en su boca.
el profundo instinto de una madre que defiende a sus cachorros. Connor no se retiró de inmediato. Con sorpresa, observó todo lo que lo rodeaba, cada pequeño detalle grabado hasta que todo se estrelló contra él y lo supo. El alma del príncipe había encontrado un nuevo hogar allí. Uno de esos cachorros era su nuevo anfitrión. El druida dio un paso atrás, asombrado, pues nunca había sido testigo de una reencarnación. Hasta ahora, todo lo que sabía al respecto eran las historias de sus hermanos o lo que había leído. Sabía que sucedía, pues hasta reconocía el hechizo para destruir el alma e impedir su reencarnación. Pero no había presenciado en persona la magnificencia del flujo que el espíritu ejercía una vez que abandonaba el cuerpo. Analizó los sucesos hasta el momento, y una idea se formó en su cabeza. ¿Cathal sabía sobre esto? Era un asunto peligroso, pues sabía que el rey no descansaría hasta destruir aquello, a pesar de que el ritual ya no funcionaría, ya que el primogénito sí había muerto en cuerpo. Decidió quedarse allí, observando la escena, sentado en el césped pensativo. ¿Él también había sido una criatura tan pequeña en alguna de sus vidas? Lo más probable era que sí. Había escuchado las experiencias de sus hermanos los druidas. Todos habían logrado un estado de meditación tan profundo que pudieron ver recuerdos de sus vidas anteriores. Connor, al ser el más joven, aún no dominaba esas técnicas, a pesar de su constante aspiración a la perfección. Luego de varios minutos, sumergido en su propia mente, la madre de los cachorros salió de la madriguera, lo cual llamó la atención del rubio. No se movió, pues no quería asustarla. El animal se acercó a él con cautela. Connor extendió una de sus manos con cuidado y la acercó. Sonrió ligeramente. Era la primera vez que sentía una auténtica sensación de calidez, después de todo lo que había pasado. No sé si debas confiar en mí de esta forma, acercándote a mí, ¿sabes? Supongo que no soy tan buena persona como creía, y eso me está destruyendo por dentro. Connor le habló a la criatura, que solo olfateó su mano, para luego rodearlo y dar con el cuerpo sin vida del bebé, aún en el césped. Eso. Es una lástima, ¿no lo crees? No es muy diferente a tus cachorros, y aún así ellos han vivido más tiempo hasta ahora, como debería ser. Uno de ellos fue esa pequeña crisálida vacía. Supongo que estará mejor contigo, suponiendo que Cathal no sepa lo que yo. Tendrás mucha suerte si nunca llegan a conocerlo. La zorra prestaba atención a Connor mientras hablaba, como si el druida buscara consuelo en el animal, desahogando sus pensamientos, aunque no parecía muy interesada. Luego de olfatear al bebé y lamerle las mejillas, volvió a la madriguera. Connor, llevado por el remordimiento, pasó los siguientes días sin separarse de aquel lugar, atento a cualquier cosa que pudiera amenazar a la familia de zorros. Aunque la madre lo tenía más que controlado, parecía no despreciar su presencia. Sin embargo, a pesar de los momentos en los que disfrutaba genuinamente de convivir con los animales, su paranoia lo consumía al llegar la noche. Sentía la presencia de Cathal al cerrar sus ojos. Podía jurar que escuchaba la voz de su padre, coreada por la de sus hermanos, desterrándolo, mandándolo directo al infierno. Eventualmente, las crías comenzaron a ser más independientes. Salían de su hogar para jugar y acercarse al druida, quien, con una mirada cansada y demacrada, sonreía al tenerlos cerca. Uno de ellos en particular le provocaba una sensación extraña.
Al haberlo conocido en su vida pasada, sabía perfectamente que se trataba del pequeño príncipe, por lo que solía prestarle más atención a él. La cría solía dormir muchas veces en lo que alguna vez fue un ser humano. Con el tiempo, el cuerpo del bebé se convirtió en parte de la tierra. Connor jamás fue capaz de enterrarlo, por lo que sus huesitos ahora formaban una especie de soporte para el animal, un refugio. El pequeño cachorro jugaba allí con su hermanito. La vista hacía que el corazón de Connor doliera. Derramó un par de lágrimas cansadas que recorrían sus mejillas con pereza, como si ya no tuviera más fuerzas para dejar salir su sentir. ¿Por qué siempre estás allí?, preguntó a la cría de zorro, quien no le prestó ninguna importancia. ¿Estás tratando de decirme algo, acaso? Sé que es mi culpa, no tienes que hacer eso. Miró hacia abajo, apoyado contra un árbol. Su voz salió casi en un susurro. El cachorro se acercó a los pies de Connor. Él se hincó y acarició suavemente su cabeza. ¿Es esta tu forma de perdonarme? No lo aceptaré hasta que no lo escuche directamente, aunque sé que no puedes hablar. Hizo una pausa, dándose cuenta de algo. Nunca tuviste un nombre, ¿sabes? Qué muerte tan indigna. Me encantaría poder decir que quiero nombrarte de alguna forma, pero sé que no lo merezco. Fue en ese momento cuando una gota de agua golpeó la nariz de Connor. Miró hacia arriba y notó cómo el cielo comenzaba a nublarse. Comprendió que pronto necesitaría resguardarse de la lluvia. La madre de los cachorros, al percibir el cambio en el clima, los tomó con suavidad y los llevó de vuelta a la madriguera. Connor suspiró. Habían pasado exactamente 2 meses desde su llegada a aquel lugar, atrapado en un ciclo de paranoia y ansiedad, velando por las criaturas como si su propia existencia dependiera de ello. Sus hermanos pronto comenzarían a buscarlo, si no es que ya lo estaban haciendo. Ellos estaban acostumbrados a sus desapariciones breves para meditar por unos cuantos días, pero nunca durante semanas enteras. La duda lo consumía. ¿Debería dejarlos solos y volver? ¿Y si Catal descubría la reencarnación y venía por ellos? ¿Y si lo encontraba a él y cobraba su venganza? Las preguntas giraban en su mente como una tormenta que no daba tregua. Decidió que lo mejor sería volver con los ocultos. Por más que quisiera, no podía quedarse allí y desaparecer para siempre. Bajo la lluvia, se asomó a la entrada de la madriguera y miró a la familia de zorros por última vez, en especial al pequeño cuya alma era la del príncipe. Con una sensación amarga, le habló a la madre. Oye, cuídalos bien, ¿sí? No sabes con lo que está cargando tu hijo. Tomó impulso para irse de aquel lugar rápidamente, pues sabía que si permanecía un segundo más, jamás se iría. Corrió tan rápido como pudo. Aún debía atravesar todo el bosque para volver. Sin embargo, la lluvia se desató en forma de una tormenta tan fuerte que su visión quedó completamente limitada, dependiendo solo de sus sentidos. Fue entonces cuando pensó que lo mejor sería cambiar de forma. El joven druida tenía, al igual que sus hermanos, la capacidad de adoptar la forma del animal de su elección o de aquel con el que estuviera más familiarizado. En medio de la tormenta, su aspecto pasó de ser el de un humano al de un enorme lobo, lo cual le permitía moverse con mayor facilidad por el bosque. Connor hizo su camino de esa forma. Una vez que se encontraba cerca de su hogar, distinguió una nube extraña proveniente de allí. Humo, ni más ni menos, y aún con la lluvia. Apretó el paso y, cuando llegó a la entrada del pueblo, se paralizó. Volvió a su forma humana y se quedó en su lugar,
observando la escena con indescriptible terror. Los ocultos habían sido consumidos por las flamas de algún fuego abrasador. Muchos de sus hermanos yacían en el suelo, sin vida, con la carne completamente deshecha, expuesta al rojo vivo. A lo lejos, se escuchaba un lamento tan desgarrador como la propia escena. Connor se dirigió hacia él con paso torpe. Era el lamento de la naturaleza viva. Entre cenizas, el dios Cernunnos, dios siervo de la vida y la muerte, lloraba por ella. ¡Señora! Connor se acercó, sintiéndose rápidamente abrumado por los sentimientos del dios. Cernunnos, quien se manifestaba como una extensión de los árboles, de los animales y de la naturaleza, aún quedaba en pie. Miró a Connor. Sus labios temblaban sin emitir sonido, atrapados entre el grito de su pecho que no podía contener y el silencio que lo ahogaba. Sus manos, crispadas, se aferraban a la nada, como si intentaran retener algo que ya se había desvanecido. El peso en su pecho no era solo angustia, era un abismo que lo devoraba desde adentro, un eco punzante de todo lo que había perdido. A Connor se le erizó la piel ante tal semblante. Habló de nuevo con dificultad. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué mis hermanos? ¿Dónde estabas?, exclamó el dios, interrumpiéndolo. Luego, con la respiración entrecortada, habló. Tu rey estuvo aquí. Trajo a su ejército con él. No tuvo piedad de nadie. Y estaba buscándote. ¿Catal estuvo aquí? Connor se maldijo por dentro al escuchar a Cernunnos. Sabía que él era el culpable, y aún así siguió siendo tan cobarde como para no enfrentar sus problemas en 2 meses. Señor, ¿hace cuánto fue eso? Pasa desde hace días. En cualquier momento volverá. ¿Qué es lo que has hecho, hijo de Dagda, para que todos merezcamos esta atrocidad? Connor desvió la mirada. No podía cargar con la vergüenza ni con el juicio tortuoso de Cernunnos, y menos ahora que le mencionaba al dios bueno. Se alejó lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte como un tambor. El dios Dagda se acercó, seguido por los druidas que aún quedaban con vida. Su voz retumbó en el aire cuando habló. ¡Connor! Oh no, murmuró para sí mismo, apretando los ojos, tratando de calmarse, y al abrirlos, se acercó a su padre, temblando. A pesar de la furia de Dagda, no la descargó contra Connor. Se mantuvo cuerdo hasta escuchar lo que el joven tenía que decir. Padre, yo... ¿Quieres explicarme por qué Catal arremetió de pronto contra nuestro pueblo? Se suponía que estábamos en paz, y dice que es tu culpa. Connor sintió su estómago revolverse. Esto era lo que más temía, ver la deshonra y la decepción en los ojos de Dagda. No dio ninguna explicación. Salió corriendo, incapaz de decir una palabra. Consumido por el pánico, por la culpa, corrió sin rumbo, sin control absoluto sobre sí mismo. Eventualmente, sus pasos lo llevaron frente a frente con otra de sus pesadillas. Catal. El rey estaba allí, montado en su caballo, con un ejército detrás, casi invisibles entre la neblina y la lluvia. Venían listos para desatar una ola más de caos y destrucción, alimentada por el deseo de venganza. Connor frenó de golpe. Ahogó un suspiro tembloroso mientras caía de rodillas. Así que por fin decidiste dar la cara, dijo Catal. Sabía que tarde o temprano volverías. ¿Te gustó mi pequeño presente? Tu familia no lo recibió muy bien, pero les dije que era algo de tu parte, algo que tú querías que tuvieran.
Connor se obligó a reaccionar. Se puso de pie de nuevo, tan firme como pudo, y habló. Cathal, detén esto. Ellos no tienen la culpa. Oh, pero eso no importa, ¿o sí? Quiero decir, todos ustedes están conectados por la misma marca, por el mismo estilo de vida. ¿Eso no los hace iguales? Bajo esa lógica, tu error también es de ellos. ¿Así que son tan culpables como tú? El druida apretó la mandíbula. Sus nudillos se tornaron blancos debido a la fuerza con la que cerraba los puños, conteniendo todo lo que sentía en ese momento, aunque ya era inútil. Se abalanzó sobre Cathal, derribándolo de su caballo. Sus hombres reaccionaron por instinto, apuntando a Connor con sus lanzas. Cathal soltó una risa entrecortada, pues el joven lo estaba sujetando del cuello con la mirada perdida en la ira. Los dos sabemos que no vas a dañarme. No después de haber tomado una vida antes. ¡Cierra la maldita boca!, interrumpió Connor, temblando de enojo. Solo sal de mi cabeza. Aléjate y vete al infierno. Lo que hice, lo hice por ti. Yo era leal a ti. ¿Lealtad? No me hables de lealtad, Connor. No eres leal a nadie, ni siquiera a ti mismo. Tampoco puedes aceptar el asqueroso asesino en el que te convertiste. Ahora incluso acabaste con tu propio pueblo. Connor no lo resistió por más tiempo. La magia no está hecha para dañar y, en contra de ese principio, invocó una daga, lista para cortar el cuello del rey. Los soldados entendieron esto como una señal para ejecutar al rubio. Pero antes de que eso sucediera, Dagda y los druidas pronunciaron una oración capaz de alejarlos, haciendo que el propio viento de la tormenta los hiciera retroceder. El dios se acercó rápidamente a Connor y lo tomó de la muñeca. Retorciéndose y aún con la daga en mano, Connor no pudo librarse del agarre de su padre, quien observaba a Cathal con ojos piadosos. A pesar de todo lo que ese hombre había hecho, incluso después de haber matado a cientos de los suyos, Dagda le perdonó la vida. Por ahora. Cathal recuperó el aliento y se incorporó lo más rápido que pudo. Sus ojos se encontraron por unos segundos más con los del dios antes de desviarse hacia el druida, quien lo miraba con el feroz instinto de un depredador hambriento, deseoso de arrancarle la cabeza. Cathal esbozó una sonrisa burlona y, sin decir una palabra, desapareció entre la neblina junto con su ejército. Solo entonces, Dagda soltó la muñeca de Connor. ¡Padre! ¡Ya lo tenía!, exclamó Connor, golpeando el suelo con frustración y arremetiendo contra sí mismo, sintiendo su propia impotencia como un peso insoportable sobre sus hombros. Dagda nunca antes había visto a su hijo en ese estado. La incertidumbre la carcomía. ¿Qué ocultaba el más joven de sus hijos? Algo estaba terriblemente mal. En un despliegue de autoridad, con la paciencia al límite, su voz retumbó con la fuerza de la tormenta. Es suficiente, Connor. Me dirás lo que está pasando ahora mismo. Es una orden. Los ojos de Connor, tan claros como el agua más pura, se encogieron ante la demanda de su padre. Pero antes de que Dagda pudiera hacer algo, el druida volvió a desaparecer, deslizándose entre la neblina como un fantasma. Pasó los siguientes días vagando sin rumbo, perdido en lo más profundo del bosque. Todo lo que alguna vez fue, todo lo que alguna vez quiso ser, se desmoronaba con cada paso. Ya no era valioso, ni seguro, ni fuerte, solo un hombre condenado. ¿Cómo podría explicarles a los suyos que los había sentenciado a la destrucción? ¿Cómo admitir que había derramado sangre inocente por un espejismo de lealtad? No encontraría comprensión.
solo juicio. Y cuando llegara ese momento, estaría muerto. No se detenía ni siquiera por las noches. De ciega quería desaparecer, pero muy en el fondo deseaba hallar a Catal otra vez y terminar lo que su padre le prohibió hacer. De todas formas, su destino ya estaba sellado. ¿Qué importaba una gota más de sangre o una menos? Su mente daba vueltas sin cesar hasta que, sin darse cuenta, llegó a un lugar que conocía bien, el sitio donde se ocultó durante semanas, como el cobarde en el que se había convertido. Lo reconoció al instante y, por un momento, pensó que tal vez allí podría hallar un respiro, una tregua, un consuelo en la compañía de aquellos que nunca lo juzgaron, los zorros. Pero cualquier esperanza murió en cuestión de segundos. La madre yacía fuera de la madriguera, su cuello desgarrado, la carne devorada a medias. Connor reprimió un grito de agonía, pero su pecho ardía, su garganta se cerraba. Se acercó con pasos temblorosos y la tomó en brazos, meciéndola como si pudiera devolverle la vida. Su llanto rompió el silencio del bosque. Tal vez había sido un ataque de otro animal, pero algo en la escena lo inquietaba. Se volvió desesperado hacia la madriguera, vacía. Buscó con la mirada, con la magia, con el alma. Nada. Solo el abismo de la noche devorándolo todo. De pronto, escuchó un ruido particular, un sonido húmedo y repetitivo. Prestó atención. Algo o alguien estaba masticando. El pecho de Connor se encogió al pensar lo peor. Su respiración se volvió errática mientras trataba de localizar la fuente. Entonces lo vio. Detrás de una gran roca cercana a la madriguera, un enorme oso negro permanecía inmóvil, su hocico manchado de sangre fresca, y entre sus fauces, los cachorros. La vista de Connor se nubló. La criatura no se inmutó con su presencia, continuó comiendo, desgarrando hasta la última fibra de aquellos pequeños cuerpos. Un vacío helado lo recorrió y después un fuego incontrolable. Sin más por soltar, sin más que perder, Connor dejó que el lobo en su interior tomara el control, transformándose en él. Se lanzó al gran animal con furia ciega, directo al cuello, sus colmillos perforando sin vacilar. No cedió ante la resistencia ni la fuerza del oso. Allí desahogó todo lo que estaba reprimiendo desde que todo empeoró. Pronto lo derribó. Pronto lo mató. Y no se detuvo. Siguió hasta que el cuerpo perdió su forma, hasta que la rabia dejó de sostenerlo en pie. Cuando volvió a su forma humana, su pecho subía y bajaba descontrolado. Y gritó. Al llegar la mañana, Connor oró por las almas de los animales. Colocó el cuerpo de la madre junto a los huesos del bebé que alguna vez fue el príncipe y dejó que el tiempo y la naturaleza hicieran lo suyo. Abandonó el lugar y, llevado por su curiosidad, decidió buscar a dónde habría ido el alma del príncipe esta vez. La rastreó durante un día entero, hasta que por fin dio con ella. En una casa en lo alto de una colina, dentro del dominio de Catal, vivía una humilde familia. La madre acababa de dar a luz a un varón. Connor se acercó transformado en un cuervo, pues no quería ser detectado por el rey. Al menos no en ese momento ahora. Se posó en una de las ventanas y observó con atención. El príncipe había encontrado un nuevo recipiente y, esta vez, había vuelto a ser humano. Su ciclo continuó.